Nunca había tenido que pagar una cuenta que no era mía. Y sin embargo ahí estaba, en el bar El Marino, un miércoles por la tarde, con una cuenta de 2 cañas, una tapa de bravas y una copa de vino blanco. Lo curioso es que yo no había probado ni el vino, ni las bravas. El camarero, un chaval joven con gafas y pinta de universitario en prácticas, me miró confundido cuando le dije que venía a recoger la tarjeta de mi mujer, que se la había olvidado la noche anterior. ¿Tu mujer?, me preguntó, mientras echaba un vistazo a la tarjeta en la caja. Clara, morena, pelo liso, vino anoche con una amiga, respondí, sin darle demasiadas vueltas. Él dudó unos segundos. Luego me la entregó sin decir nada más, pero antes de darme la vuelta soltó, como sin querer. Pensé que el tipo con el que estaba era su pareja. Lo digo por cómo se miraban. Lo soltó sin maldad, supongo. Pero esas palabras se me clavaron como una aguja fina, de esas que al principio ni notas pero que después no te dejan en paz. No dije nada. Solo asentí con una sonrisa que seguramente parecía más un tic nervioso. Salí del bar y me quedé unos segundos en la acera, con la tarjeta en la mano. Y ahí empezó todo. Clara me había dicho que había salido con Inés, su compañera del instituto. Que necesitaba despejarse. Yo no soy de los que preguntan demasiado, la verdad. Siempre he respetado sus espacios, sus momentos, incluso cuando empezaron a hacerse más frecuentes. Pero ese comentario del camarero, tan inocente, me dejó con una sensación de estómago revuelto durante días. No por celos, no por paranoia, sino por una especie de intuición que no sabía explicar. Algo no cuadraba. No era solo la tarjeta olvidada, ni el vino blanco, que Clara jamás pide. Era el gesto de él. La manera en que lo dijo. Como si hubiera visto algo que no quería contarme del todo. Al principio intenté dejarlo pasar. Me convencí de que estaba exagerando. Que seguro que se había confundido de persona, que quizás Clara había coincidido con alguien más en la mesa, o que la gente ya no sabe distinguir entre amistad y algo más. Me dije todo eso. Pero no sirvió. Pasaron 3 días y la inquietud seguía ahí. Así que empecé a fijarme más. No en su móvil, nunca he sido de espiar eso, sino en sus rutinas. En cómo se vestía antes de salir. En los silencios incómodos cuando llegaba a casa. En las respuestas demasiado elaboradas a preguntas simples. Y lo que más me jodía era que, aún sin saber nada, ya sentía que algo se me escapaba. Así fue como, sin quererlo, acabé preguntándole por Inés en plena cena del sábado. Estábamos comiendo tortilla y ensalada, las niñas ya se habían ido a dormir, y yo, como quien no quiere la cosa, solté. ¿Qué tal Inés? Hace mucho que no la veo. Bien, dijo Clara, sin levantar la vista del plato. Está liada con lo del traslado. ¿Traslado? ¿A dónde? ¿No te lo conté? Se va a trabajar a Mallorca. Ahí fue cuando supe que me estaba mintiendo. Porque yo me había cruzado a Inés esa misma mañana en la frutería de la esquina, en chándal, comprando naranjas. Me saludó con naturalidad. Me habló del frío que hacía. No mencionó nada de ningún traslado. No dije nada. Ni en ese momento, ni después. Pero algo en mí hizo clic. No era el comentario del camarero. No era lo del vino blanco. Era la facilidad con la que me estaba mintiendo a la cara. Clara nunca había sido buena mintiendo, y ahora lo hacía con una calma que me dio miedo. Ese fue el principio de la grieta. Y todavía no tenía ni idea de lo que iba a encontrarme al otro lado. No soy un hombre celoso por naturaleza. Nunca lo he sido. De hecho, siempre pensé que una pareja sana no necesitaba control, que uno podía confiar en la persona con la que comparte cama y cuentas corrientes.
Pero esa noche, después de lo de Inés y su traslado ficticio, no pude evitar empezar a conectar puntos. Y cuando uno empieza con eso, ya está jodido. Al día siguiente me levanté temprano, mucho antes que Clara. Me vestí en silencio, sin encender luces ni hacer ruido, y salí de casa con una idea que me venía rondando desde hacía rato. Necesitaba comprobar algo, no para culparla, ni siquiera para armar bronca, sino para entender qué coño estaba pasando. Me fui al centro de Valencia, al instituto donde Clara trabajaba. Nunca había ido allí fuera de los actos escolares, así que no conocía bien los horarios ni el movimiento del personal. Me quedé en una cafetería justo enfrente, con un café que se me quedó frío, observando el portón del edificio como un idiota. Ella entró a las 8:15. Llevaba el abrigo largo que siempre se pone para las reuniones, el bolso colgado del hombro izquierdo y el pelo suelto. Iba sola. Hasta ahí todo normal. Me quedé una hora más, esperando ver si salía alguien, si entraba alguien más, pero no pasó nada fuera de lo común. El problema no era lo que veía, sino lo que no veía. El vacío de certezas. Esa noche decidí que necesitaba saber más, así que llamé a Tony, un colega que trabaja como administrativo en el ayuntamiento, y que siempre ha tenido un don para conseguir información sin levantar sospechas. Le conté por encima que tenía una intuición rara, que creía que Clara me estaba ocultando algo, y le pedí que averiguara si había algún parte de vacaciones, algún permiso, alguna movida extraña en los registros del centro donde ella trabaja. No me hizo preguntas. Solo me dijo, dame un par de días. Durante ese tiempo intenté seguir con mi vida como si nada, aunque todo me sonaba a falso. Los desayunos con Clara eran silenciosos, las cenas forzadas, y nuestras conversaciones, cuando las había, eran de trámite. Hablábamos del supermercado, de la lavadora, de que la niña mayor necesitaba cambiar de gafas. Todo muy doméstico. Todo muy muerto. Ella parecía más tranquila que nunca, pero a la vez más ausente. Como si se hubiera quitado un peso de encima y estuviera esperando que yo descubriera el resto por mi cuenta. El jueves por la tarde, Tony me mandó un audio. Lo escuché mientras estaba aparcado delante del gimnasio. Javi, la cosa es rara. No hay registros de que Clara haya pedido días libres, ni de que esté en ningún tipo de comisión de servicios. Pero hay algo curioso. Lleva 2 meses saliendo cada miércoles por la tarde antes del horario habitual. Lo han justificado como reuniones externas, pero nadie sabe muy bien qué es. No son del instituto, eso seguro. Es lo único raro que he podido ver. Le di las gracias y me quedé un buen rato dentro del coche, mirando al parabrisas. Miércoles por la tarde. Justo el día en que ella había olvidado la tarjeta en el bar. Me anoté mentalmente el dato y tomé una decisión. Al miércoles siguiente, yo también tendría una reunión externa. Aquel día me inventé un turno en la empresa, les dije que tenía que ir a hacer un mantenimiento a una fábrica en Catarroja y que no volvería hasta el final del día. Nadie hizo preguntas. Me fui a casa después de comer y esperé. A las 3:30, Clara salió vestida con ropa informal, nada que llamara la atención. Vaqueros, jersey azul marino, mochila al hombro. No se maquilló mucho, ni se perfumó como otras veces, pero llevaba una seguridad en los pasos que me llamó la atención. Me subí al coche y la seguí con el mío a prudente distancia, controlando que no me viera. Caminó unas cuantas calles, giró por Blasco Ibáñez, y acabó entrando en un edificio que conocía muy bien. Era una consulta de fisioterapia. No parecía extraño. Hasta que recordé que ella no tenía ninguna lesión ni dolencia, y que, según lo que me había dicho, ese sitio lo había dejado hace más de un año porque el fisio que la atendía se había mudado. Apagué el coche y esperé. Pasaron 45 minutos. Luego la vi salir. Pero no lo hizo sola.
Salió acompañada de un hombre, alto, moreno, con pinta de tipo deportivo, unos años menor que ella. Caminaban despacio, hablando. Él le puso una mano en la espalda mientras cruzaban la calle. No hubo besos ni abrazos, pero el lenguaje corporal hablaba por ellos. Ella sonreía como no lo hacía conmigo desde hacía años. Siguieron andando hasta llegar a otra calle y ahí se despidieron. Un par de palabras, una mirada larga, y ella se dio la vuelta y volvió sobre sus pasos. El tipo entró a una cafetería. Yo no me moví. No quise seguirla más. No quería verme en la situación de enfrentarla en mitad de la calle como un loco. Esa noche cenamos todos juntos, las niñas contaban cosas del colegio, Clara parecía relajada. Yo no probé bocado. Tenía un nudo en el pecho que no me dejaba tragar. Ella se dio cuenta. Me preguntó si estaba bien. Le dije que sí, que solo estaba cansado. Mentí. Igual que ella. A las 2 de la madrugada, cuando ya dormía, me levanté y me fui al salón. Abrí una cerveza, me senté en el sofá y me quedé a oscuras, pensando. No tenía pruebas concretas, pero lo que había visto era suficiente para entender que algo había cambiado. No se trataba solo de un desliz físico, si es que había llegado a eso, sino de una conexión que había elegido tener con otro hombre. Algo que había cultivado, ocultado, protegido. El engaño, para mí, no empezó con el contacto físico. Empezó con la primera mentira, con la primera decisión de no decirme la verdad. Y eso, amigo, es más jodido que cualquier cama compartida. El viernes siguiente, después de dejar a las niñas en casa de mi madre, le dije a Clara que necesitábamos hablar. No en plan tenemos que hablar de película mala. Solo le dije que quería entender en qué punto estábamos, porque yo ya no sabía si esto era un matrimonio o un acuerdo tácito para criar niñas sin matarnos. Ella me miró raro, como si no se esperara que yo diera el paso. Y en lugar de negarlo todo, en lugar de inventarse una excusa barata, simplemente dijo, ¿qué quieres saber? Ahí supe que no me equivocaba. La mañana siguiente a nuestra conversación fue extraña porque, aunque había decidido que esa tarde iba a confrontarla de una vez, el ambiente en casa parecía de lo más normal. Clara estaba preparando el desayuno, las niñas se peleaban por el mando de la tele y yo fingía revisar el correo del trabajo. Era todo tan rutinario que me pregunté si no estaba exagerando, si quizás había malinterpretado las cosas, si ese tipo del centro de fisioterapia era de verdad un amigo o un compañero de trabajo. Pero en cuanto la vi darle un beso rápido a nuestra hija y salir con esa misma mochila azul, me di cuenta de que no había nada que malinterpretar. Era la misma seguridad de siempre, la de quien sabe exactamente lo que hace. Así que tomé aire, esperé a que las niñas se fueran con mi madre y decidí que esa tarde, cuando volviera, iba a ser el momento. Pasé el día entero dando vueltas por Valencia sin rumbo, comiendo cualquier cosa y evitando pensar demasiado. A las 6 volví a casa y me senté en la cocina con una libreta donde había apuntado los horarios, las veces que había salido los miércoles, las llamadas que me parecían sospechosas, los días en que había vuelto más tarde. No porque necesitara pruebas, sino porque necesitaba mantenerme frío, evitar decir algo por impulso. Sabía que si la conversación se convertía en un grito, todo se perdería. A las 8 en punto oí la puerta. Entró con la chaqueta en la mano, dejó la mochila sobre la mesa y me miró sin sorpresa, como si ya supiera que la esperaba. No tuve que decirle nada, porque fue ella la que habló primero. ¿Qué te pasa ahora?, dijo, sin levantar la voz, pero con ese tono que usaba cuando quería que yo pareciera el histérico. Solo quiero hablar, le respondí. ¿Otra vez lo mismo?, preguntó, sirviéndose agua con total calma. Ya te dije el otro día que no estoy haciendo nada malo.
Entonces explícame por qué cada miércoles sales antes del trabajo y vas a esa clínica de fisioterapia, y explícame quién es el tipo con el que te vi el miércoles pasado. Ella se detuvo en seco, con el vaso en la mano, y durante unos segundos no dijo nada. Luego lo dejó sobre la encimera y me miró sin pestañear. No puedo creer que me estés siguiendo, Javier. Su voz sonó seca, sin un atisbo de sorpresa. De verdad, no me esperaba eso de ti. No me hagas sentir culpable por querer entender qué está pasando, le contesté. No te he seguido, solo me crucé contigo. Me dio curiosidad, y sí, te vi salir con alguien. ¿Y si fuera un amigo? ¿Un compañero del instituto? ¿O alguien que me ayuda con algo? Dijo con un tono de superioridad que me dio ganas de gritar. Siempre igual, buscando fantasmas. Clara, no me jodas. Ahora sí levanté la voz. No es un amigo. No caminas así con un amigo, no te miras así con un amigo. Te vi. No me lo estoy imaginando. Ella bajó la cabeza y se frotó las sienes, como si estuviera cansada de tener que explicarse. Pero no dijo nada. Y ese silencio fue peor que cualquier excusa. Solo quiero que me digas la verdad, insistí. No voy a hacer un drama, no voy a montar una escena, solo quiero saber en qué punto estamos. Si hay alguien más, si esto se acabó, dímelo y ya está. Entonces se sentó frente a mí y por primera vez en mucho tiempo pareció sincera. No lloraba, no temblaba, no se justificaba. Solo hablaba. Sí, Javier, hay alguien, dijo sin rodeos. No iba a contártelo, pero ya da igual. Y no fue algo planeado, no fue algo que buscara. Pasó. Y no sé ni cómo ni cuándo empezó, pero pasó. Me quedé en silencio, escuchando el sonido del reloj de la cocina. Cada tic me sonaba más fuerte. No sabía si quería seguir oyendo lo que venía después, pero no podía moverme. ¿Quién es? Pregunté. No importa quién sea, respondió sin mirarme. Sí que importa. No me trates como a un crío. Quiero saber con quién me has estado engañando. Ella respiró hondo, como si la pregunta le diera igual, como si ya hubiera asumido que no tenía sentido ocultarlo. Se llama Raúl. Trabaja cerca del instituto. Nos conocimos en una formación hace unos meses. Al principio quedábamos para tomar café, nada más. Luego se fue complicando. ¿Complicando? Le interrumpí. ¿Eso es lo que llamas complicar? Engañar a tu marido y a tus hijas es complicarse la vida. No lo entiendes, Javier, contestó, esta vez con una calma irritante. No fue solo sexo, ni una aventura tonta. Con él me sentí viva otra vez. Me escuchaba, me hacía reír. Contigo hace tiempo que todo era rutina, silencios, deberes, cuentas, y yo necesitaba algo distinto. ¿Distinto? Repetí, tragando saliva. ¿Y la solución era tirarte a otro? No empieces con eso, replicó, ya más fría. No te voy a justificar nada. Lo hice y punto. Sé que está mal, pero no voy a fingir que me arrepiento de sentirme bien con alguien. Me quedé mirándola largo rato. Era la primera vez en 10 años que no reconocía a la mujer que tenía delante. Esa indiferencia me dolió más que la confesión. En ese momento entendí que ya no había vuelta atrás, que el daño estaba hecho y que ni siquiera le importaba repararlo. ¿Y piensas seguir viéndolo? Le pregunté. No lo sé, respondió sin dudar. No lo he decidido todavía. ¿Todavía? ¿Qué quieres decir con eso? Le solté, ya sin poder contener la rabia. ¿Qué vas a comparar y elegir? ¿Ver quién te conviene más? No me hables como si fuera una niña, contestó seca. No necesito que me digas lo que tengo que hacer. En ese momento me levanté.
No grité, no la insulté, no lancé nada al suelo. Solo me puse de pie y apoyé las manos sobre la mesa, intentando no perder el control. ¿Y las niñas?, pregunté. ¿También forman parte de esa decisión que no has tomado? Porque ellas no tienen la culpa de que tú te hayas cansado. Clara cerró los ojos unos segundos, como si mi pregunta fuera una molestia. No voy a dejar de ser su madre, ni tú su padre. Esto es entre nosotros. No, esto es entre los cuatro. Le señalé el pasillo donde dormían las niñas. Tú has metido a otra persona en nuestra vida sin pensarlo, y ahora todo está manchado. No puedes separar las cosas como si fueran compartimentos. No funciona así. ¿Y qué quieres que haga ahora, Javier?, dijo, alzando por fin la voz. ¿Que me arrodille y te pida perdón? ¿Que me encierre en casa fingiendo que no ha pasado nada? Llevamos años fingiendo, los dos. Yo al menos tuve el valor de reconocerlo. No confundas cobardía con valor, le respondí despacio. Tener una aventura no te hace valiente, te hace egoísta. No dijo nada más. Se levantó, fue al dormitorio y cerró la puerta. Yo me quedé en la cocina, mirando el vaso de agua que había dejado a medio beber. Sentía que todo el aire de la casa se había vuelto pesado, que cada rincón tenía ahora otro significado. Escuché cómo abría el armario, cómo recogía algo de ropa, y luego oí la puerta del dormitorio de las niñas. No sé qué les dijo, pero oí la voz de la mayor preguntando si todo iba bien. Clara respondió con un sí, cariño, duerme, y volvió a su cuarto. Esa noche no dormí. Me quedé en el sofá hasta el amanecer, con la tele encendida sin volumen y la cabeza llena de preguntas que ya no tenían respuesta. A las 7, cuando el sol empezaba a colarse por las cortinas, escuché la puerta del dormitorio abrirse. Clara salió con una maleta pequeña, se acercó hasta el salón y me miró sin decir nada. Yo tampoco hablé. Solo la vi salir, cerrar la puerta y alejarse por la calle. Y aunque no lloré, sentí un vacío que no sé explicar. Era como si me hubieran arrancado algo sin anestesia. No por el engaño en sí, sino por la frialdad con la que se fue, como si todo lo que habíamos vivido juntos hubiera sido un trámite más. Quedé solo en casa, con el reloj marcando las 8 y las niñas todavía dormidas. Y en ese momento, mientras escuchaba el silencio, supe que lo peor aún no había pasado. Porque cuando alguien te traiciona así, no solo destruye lo que tenías, sino también la imagen que tenías de ti mismo. Y reconstruirte después, eso lleva tiempo, rabia y algo que todavía no sabía si me quedaba, ganas de seguir adelante. Los días que siguieron fueron una especie de limbo raro. Clara se fue de casa con la maleta pequeña, no me dijo a dónde iba ni cuánto tiempo pensaba estar fuera. No intentó justificarse más, no mandó mensajes, no preguntó por las niñas, ni siquiera dejó una nota. Fue como si se borrara de nuestra vida con la misma facilidad con la que borras un archivo en el ordenador. Yo no le dije nada a las niñas al principio, solo que su madre necesitaba unos días para pensar. La mayor no preguntó demasiado, se metió en su mundo como suele hacer, pero la pequeña estuvo toda la tarde dibujando corazones con la palabra mamá y eso me destrozó más que cualquier confesión. Esa noche, después de acostarlas, volví a sentarme en el salón y me repetí que no podía dejar que esto terminara así, no porque quisiera recuperar a Clara, eso ya estaba completamente descartado, sino porque me dolía la forma en que se había ido, como si no tuviéramos historia, como si no le importara lo que habíamos construido. Lo que más me jodía no era el engaño, era su actitud de superioridad, su desprecio disfrazado de libertad personal, como si yo fuera un obstáculo en su camino hacia una versión mejorada de sí misma. No me veía como un tipo vengativo, pero en ese momento, después de haberla escuchado hablar con esa tranquilidad como si estuviera exponiendo una lista de la compra en vez de contar que llevaba meses viéndose con otro, sentí que no podía quedarme con los brazos cruzados.
Así que empecé por lo básico. Fui al banco y revisé todos nuestros movimientos conjuntos. Los últimos 6 meses estaban llenos de retiros en efectivo, pagos en restaurantes donde yo nunca había estado, y gastos absurdos como entradas dobles para conciertos que no habíamos comentado nunca. Empecé a imprimir todo, a organizarlo en carpetas con fechas y conceptos, y no lo hice por rabia, sino porque sabía que me haría falta. Luego llamé a un abogado, uno que había llevado la separación de un amigo y que no tenía pinta de irse por las ramas. Le pedí cita urgente y le llevé todo lo que había reunido. Le conté la historia sin adornos, sin victimismo, y él me escuchó sin interrumpir, tomando notas y asintiendo con la cabeza. Al final de la reunión me dijo algo que me quedó grabado: la venganza no es ilegal mientras sepas cómo hacerla. Ese fue el empujón que me faltaba. Volví a casa con las instrucciones claras: empezar a moverme con antelación, congelar parte de las cuentas conjuntas, revisar el contrato de la hipoteca, y empezar a recopilar pruebas de la relación de Clara con ese tal Raúl, no solo por una cuestión de orgullo, sino porque si podía demostrar que había habido convivencia o algún tipo de implicación económica, podría protegerme en el proceso de separación. Así que contacté con Tony otra vez y le pedí un favor más, algo que normalmente no le habría pedido, pero en ese momento me daba igual todo. Le dije que necesitaba saber más sobre Raúl, ese hombre con el que Clara se veía, que si podía averiguar su nombre completo, dónde trabajaba, si tenía pareja, todo lo que pudiera conseguir. Él dudó unos segundos y luego me dijo que me llamaría en unos días. Durante ese tiempo, Clara no dio señales de vida. Ni un mensaje, ni una llamada, ni una pregunta por las niñas. Solo silencio. Me limité a seguir con la rutina, llevarlas al cole, hacer la compra, fingir que todo iba bien cuando los vecinos preguntaban. Algunas madres del colegio empezaron a mirar raro, una incluso se atrevió a preguntarme si todo iba bien en casa, y le dije que Clara estaba en un congreso fuera de la ciudad. Una excusa rápida para evitar tener que contar la verdad. Esa noche me sentí tan vacío que ni siquiera pude terminar el plato que me había servido. El viernes por la mañana, Tony me llamó. Me citó en una cafetería cerca del ayuntamiento y apareció con una carpeta en la mano. Se sentó, me pidió un café solo y empezó a contarme lo que había averiguado. Raúl era fisioterapeuta, tenía 34 años, trabajaba en 2 centros distintos y vivía en un piso compartido cerca de la Estación del Norte. No tenía pareja oficial, pero había tenido una relación larga hasta hacía un año. Según Tony, tenía fama de encantador entre sus clientas y había tenido líos con al menos 2 pacientes. Todo eso ya me daba bastante asco, pero lo peor vino después. Me mostró una captura de pantalla de una reserva de hotel en Gandía, con el nombre de Clara y Raúl como huéspedes. Fechada hacía 3 semanas, una escapada romántica de sábado a domingo. Decía que era por una formación, pero ahí estaban los datos, la habitación doble, el desayuno incluido. En ese momento sentí una mezcla de náuseas y una claridad brutal. Ella no solo me había mentido, sino que había usado el dinero de nuestra cuenta conjunta para pagarse un fin de con su amante, mientras yo me quedaba en casa cuidando a nuestras hijas. No podía dejar que esto quedara así. Esa misma tarde imprimí todas las pruebas y volví al abogado. Le mostré las reservas, los extractos, las conversaciones indirectas que había conseguido del correo compartido donde ella había dejado rastros por descuido. Me dijo que con eso bastaba para plantear una demanda de divorcio con condiciones. Me explicó cómo podíamos presentar la infidelidad como una causa agravante y cómo proteger mi parte en la custodia de las niñas. Salí de allí con la decisión tomada: iba a iniciar los trámites cuanto antes. Pero no sin antes dejarle claro a Clara que no iba a salirse con la suya. Esperé a que llegara el domingo. Sabía que ella solía ir a ver a su hermana los domingos por la mañana, así que pasé por su casa, me aseguré de que estaba allí y le pedí que la llamara para una comida familiar, usando cualquier excusa.
Mientras tanto, aproveché la mañana para empacar parte de sus cosas y dejarlas en el trastero. No por despecho, sino porque necesitaba limpiar el espacio. Luego imprimí la carta de mi abogado, la dejé sobre la mesa junto a una copia de la reserva del hotel, los movimientos bancarios y una nota corta escrita a mano: esta es tu nueva vida. No tienes que volver. Si quieres ver a las niñas, avísame con antelación. A partir de ahora, todo será por vía legal. A las 6 de la tarde recibí un mensaje suyo. Solo decía: ¿de verdad has hecho esto? No respondí. A los 10 minutos llamó, y tampoco contesté. A las 8 volvió a escribir: necesitamos hablar. Le contesté con lo mínimo: cuando llegue la citación, habla con tu abogado. Y así se acabó la conversación. Al día siguiente cambié la cerradura, notifiqué oficialmente el inicio del proceso y pedí que cualquier intento de contacto directo quedara registrado como parte del expediente. Lo hice todo paso a paso, sin gritos, sin escenas, sin insultos. No me hacía falta levantar la voz, las pruebas hablaban por sí solas. No fue una reacción impulsiva, no fue una venganza ciega. Fue una respuesta fría, ordenada y justa. Ella me trató como un estorbo, como una parte antigua de su vida que ya no tenía cabida. Yo decidí que si iba a irse sin mirar atrás, entonces también tenía que asumir las consecuencias. No iba a permitir que reescribiera nuestra historia como si yo hubiera sido el problema, como si su nueva felicidad tuviera que construirse sobre mi silencio. La conversación final no la planifiqué, pero sabía que iba a llegar. Clara llevaba semanas sin aparecer por casa, se había limitado a ver a las niñas en parques, en casa de su hermana o en centros comerciales donde todo se pudiera mantener en modo cordial y superficial. No había vuelto a cruzar el umbral de nuestro hogar, y aunque en los papeles seguía siendo su casa, ya no era su espacio. Todo lo que había dejado atrás estaba empaquetado, ordenado, reducido a cajas etiquetadas que descansaban en el trastero. No rompí nada, no tiré nada, no me rebajé a ese tipo de reacciones infantiles. Solo quería que las cosas fueran claras, sin simulacros de reconciliación, sin escenas que terminaran en súplicas o reproches. Fue un lunes por la tarde cuando me escribió, esta vez sin vueltas. Necesito hablar contigo. Sin niñas, sin abogados, sin mentiras. Solo tú y yo. Tardé más de 1 hora en responderle. No porque dudara, sino porque sabía que, una vez aceptara esa charla, iba a tener que escuchar todo lo que aún no había querido oír. Al final le dije que sí, que viniera a casa el miércoles a las 7, cuando ya las niñas estuvieran con mi madre. Ella respondió con un gracias que me pareció innecesario. Llegó puntual. Iba vestida de forma sencilla, sin maquillaje, sin esa actitud de superioridad que había mostrado la última vez que hablamos. Parecía cansada, no físicamente, sino en la expresión. No hablamos en el salón. Le pedí que pasáramos a la cocina porque prefería tener esa conversación sentado, con una mesa de por medio. Ella aceptó sin objeciones. Se sentó frente a mí, puso las manos sobre la mesa y me miró con una seriedad que no recordaba haberle visto nunca. No empecé yo. Esperé a que fuera ella quien hablara primero. No he venido a pedirte perdón, dijo, sin rodeos. No porque no crea que hice daño, sino porque entiendo que lo que hice no tiene arreglo. Solo quiero explicarte algunas cosas. Si me dejas. Asentí. No tenía sentido interrumpirla si ya estábamos ahí. Clara bajó la mirada un segundo y luego continuó. Sé que piensas que todo esto fue un capricho, una huida. Y a lo mejor lo fue. Pero no fue algo que decidí de un día para otro. Fueron años sintiéndome desconectada de todo, sintiéndome como un mueble más de esta casa. No te culpo, ni me excuso. Solo te digo lo que me pasaba. Yo tampoco lo entendía.
Me despertaba y me costaba encontrar una razón para seguir fingiendo que todo estaba bien. Me faltaba algo, y cuando lo encontré fuera, no supe cómo pararlo. No supe cómo enfrentarlo contigo. No dije nada. No porque no tuviera nada que decir, sino porque sabía que si abría la boca en ese momento, todo lo que saliera iba a ser desde la rabia. Ella siguió hablando. Con Raúl no fue amor, no fue un plan para destruir lo que teníamos. Fue un escape, algo que me hizo sentir distinta, importante, deseada. No te estoy pidiendo comprensión, ni justificación. Solo necesitaba que lo supieras sin filtros. ¿Y por qué no me lo dijiste antes de cruzar la línea? Pregunté, manteniendo la voz lo más firme que pude. Si te sentías así, si todo estaba tan mal, ¿por qué no me dijiste que querías separarte? ¿Por qué no fuiste honesta? Porque tenía miedo, respondió sin dudar. Porque creía que iba a superarlo sola. Pensé que con un poco de tiempo todo volvería a encajar. Y cuando me di cuenta de que no iba a cambiar nada, ya era tarde. Había hecho daño, había cruzado límites, y no sabía cómo volver atrás. Me quedé un momento en silencio, intentando procesar sus palabras. No me sorprendían. Las había imaginado muchas veces, pero escucharlas de su boca les daba un peso distinto. ¿Y ahora qué quieres? Pregunté. Quiero que esto termine de forma digna, contestó. No quiero peleas. No quiero usar a las niñas como moneda de cambio. Quiero que podamos resolver esto de forma adulta. ¿Y cómo encaja Raúl en todo esto? Solté sin disimular la ironía. ¿Sigue siendo parte de tu plan de vida? Ella dudó por primera vez. Desvió la vista hacia la ventana y luego volvió a mirarme. Lo dejé. Hace semanas. No porque tú me lo pidieras, ni porque me sintiera culpable. Lo dejé porque entendí que era una excusa más para no enfrentar lo que estaba mal en mí. No en nosotros, en mí. No sé si le creí del todo. Pero por primera vez en todo este proceso, me pareció que estaba siendo honesta. O al menos más honesta que nunca. Me pasé la mano por la cara, me acomodé en la silla y la miré directamente. Mira, Clara. Ya no estamos en el mismo sitio. Tú tomaste decisiones que rompieron muchas cosas. No solo entre nosotros, sino dentro de mí. No soy la misma persona que hace 3 meses. No estoy buscando reconciliaciones ni cerrar heridas con abrazos. Solo quiero proteger a mis hijas, que esto les afecte lo menos posible. El resto, ya no me importa. Si de verdad quieres que esto sea civilizado, lo será. Pero no voy a hacer como que aquí no pasó nada. Ella asintió. No lloró, no se descompuso. Solo bajó la cabeza y dijo. Te entiendo. Y estoy de acuerdo. Estuvimos unos minutos sin hablar. Luego se levantó, fue al baño, y al volver se detuvo en el pasillo mirando las fotos que colgaban en la pared. Las de las vacaciones, las fiestas de cumpleaños, las navidades. No dijo nada, pero sé que le dolió verlas. Antes de salir, volvió a la cocina. Gracias por recibirme. Si necesitas algo para avanzar con los papeles, avísame. Lo haré, respondí. Abrió la puerta y se fue. Caminó despacio por el pasillo y salió sin hacer ruido. Yo me quedé ahí, en la misma silla, sin moverme, sin pensar. Solo sentí que por fin habíamos llegado al final del camino, que ya no había nada que sostener ni que arreglar. No me sentí aliviado, ni tranquilo, ni mejor. Solo vacío. Pero era un vacío necesario. Uno que me iba a permitir empezar de nuevo, aunque todavía no supiera cómo. Después de esa última conversación no volví a verla en persona durante varias semanas. Las niñas seguían viéndola, claro,
Pasaban tiempo con ella los fines de semana y alguna tarde alterna según lo que habían acordado los abogados de forma provisional. Yo no puse trabas a eso. No era cuestión de castigar a nadie a través de los hijos. De hecho, me esforcé mucho en que mi casa siguiera siendo un sitio normal para ellas, que no notaran que había algo podrido en el ambiente. Seguía llevándolas al colegio, preparando sus comidas, ayudándolas con los deberes, viendo películas los viernes por la noche, fingiendo una tranquilidad que todavía no sentía. La mayor hablaba poco del tema, no sé si porque intuía lo que estaba pasando o porque no quería hacerme daño, pero la pequeña, como era lógico, preguntaba más. Me pedía explicaciones que no siempre sabía cómo dar. ¿Por qué mamá ya no duerme aquí? ¿Por qué ya no venís juntos a buscarme al colegio? ¿Estás enfadado con ella? Al principio respondía con frases vagas, mamá y papá están hablando, a veces los mayores necesitan espacio, pero con el tiempo entendí que a los niños no hay que mentirles tanto. Así que un día le dije la verdad, sin adornos. Mamá y yo ya no vamos a vivir juntos porque las cosas entre nosotros no están bien. No es culpa tuya, ni de tu hermana. Es algo entre adultos, pero te prometo que siempre estaré contigo. Me miró, no dijo nada, me abrazó y se fue a su habitación. No volvió a preguntarlo. En lo legal, las cosas avanzaron rápido. Clara no puso resistencia, no hizo problemas con los papeles, aceptó las condiciones básicas del convenio y firmó todo sin discutir demasiado. No me interesaba pelear por lo material, no quería la casa, ni su coche, ni sus muebles, solo quería mantener la estabilidad de las niñas, que pudieran seguir yendo al mismo colegio, teniendo sus horarios, su vida tranquila. Nos repartimos los días, los gastos, las decisiones importantes, y firmamos el acuerdo con la misma frialdad con la que se hace una transferencia bancaria. Todo limpio, todo ordenado, sin gritos ni insultos, sin escenas de película. El abogado me dijo que había visto pocos casos tan rápidos. Le respondí que cuando ya no queda nada, todo se hace más fácil. Con el paso de los días empecé a notar una cosa curiosa, nadie me preguntaba cómo estaba. Me refiero a mis amigos, compañeros del trabajo, conocidos del barrio. Todos sabían, o intuían, que Clara se había ido, que yo me había quedado con las niñas, que algo había pasado. Pero nadie se atrevía a preguntarme directamente. Me hablaban de fútbol, del clima, de la política, pero no de eso. Era como si les diera miedo remover el tema, como si pensar que una pareja puede romperse después de tantos años les recordara que ellos también podrían estar cerca del mismo destino. Solo uno, Marcos, el único al que consideraba verdaderamente amigo, me invitó a tomar algo y me dijo lo que nadie más había tenido el valor de decir. No sé qué pasó exactamente, y no te voy a pedir detalles si no quieres dármelos, pero te lo digo en serio, no te hundas. Sé que da rabia, que te sientes como un gilipollas, pero no eres el primero ni vas a ser el último. Lo importante es que no te tragues toda la mierda solo. No le respondí enseguida, pero le agradecí que me hablara así. Después de tanto silencio, tanta formalidad, tanta educación mal entendida, alguien por fin había dicho algo real. A partir de ahí empezamos a vernos más, a salir los sábados, a hablar de cosas que no fueran solo trabajo o hijos. Me ayudó, más de lo que él sabe. Clara y yo solo volvimos a hablar en una ocasión, semanas después de firmar los papeles, cuando vino a recoger a las niñas para una salida especial. Se retrasó y me pidió que la esperara unos minutos, así que aprovechamos para sentarnos un momento en la terraza. Fue una charla corta, sin reproches. Me preguntó si estaba bien, si necesitaba algo, y le dije que no. Le pregunté si estaba con alguien, y me dijo que no era momento de hablar de eso. Le creí a medias. Le deseé suerte, sin sarcasmo. Ella me miró como si no supiera qué decirme. No pensé que esto iba a acabar así, dijo. Y yo respondí que nadie lo piensa.
Esa fue la última vez que hablamos de nosotros. Hoy, meses después de todo aquello, no puedo decir que esté bien, pero estoy mejor. He vuelto a recuperar rutinas que había olvidado, he empezado a ir al gimnasio, a cocinar para mí, a quedar con gente sin tener que dar explicaciones. A veces me siento solo, no lo niego, sobre todo cuando las niñas están con ella y la casa queda en silencio, pero también he aprendido a estar conmigo, a no llenarlo todo con ruido. He dejado de revisar sus redes, de preguntar a mis contactos si la han visto con alguien. No porque no me importe, sino porque ya no tiene sentido. Lo que tenía que saber ya lo sé. El resto no me cambia la vida. Lo que más me costó entender es que no se trata solo de que te engañen, sino de cómo te rompe eso por dentro. Te cambia la forma de ver todo. Te hace desconfiar hasta de ti mismo. Empiezas a preguntarte si hiciste algo mal, si te volviste aburrido, si dejaste de ser atractivo, si fuiste demasiado blando, demasiado rígido, demasiado predecible. Te llenas de dudas que no siempre tienen respuesta. Pero con el tiempo entendí que no todo se reduce a lo que uno hace o deja de hacer. A veces la gente cambia, se va, decide otras cosas, y no hay forma de detener eso. La traición no tiene lógica. Solo duele. Y lo único que puedes hacer es seguir caminando aunque te duelan los pies. No tengo planes a largo plazo. No pienso en volver a tener pareja, ni en rehacer mi vida como si eso fuera una obligación. Estoy bien solo, estoy aprendiendo a no depender de nadie para estar en paz. Disfruto las mañanas tranquilas, las películas tontas con mis hijas, los partidos de fútbol sin comentarios por detrás. Me gusta no tener que explicar cada movimiento, no sentirme evaluado. No es felicidad plena, pero es calma. Y después de todo lo que pasó, la calma es más valiosa de lo que pensaba. No sé qué será de Clara. No le deseo mal, pero tampoco le deseo suerte como antes. Es alguien que existió en una parte de mi vida y que ya no ocupa espacio. Fue mi mujer, fue la madre de mis hijas, fue mi compañera durante una década. Y ahora es una persona más en el mundo. No hay odio, solo distancia. Y con eso me basta. La próxima vez que alguien me diga que su relación es perfecta, que su pareja es distinta, que eso de las infidelidades es cosa de otros, le voy a decir que se cuide igual. No porque todos sean iguales, sino porque a veces lo que más cerca tienes es lo que menos ves. Y cuando abres los ojos, a veces ya es tarde.